Nunca imaginé que mi vida se convertiría en una película de terror. Pero esa noche, mientras escuchaba los golpes furiosos contra mi puerta y las voces llenas de odio del hombre que juré amar hasta la muerte, entendí que a veces la realidad supera cualquier ficción. Mi nombre es Elena. Tengo 42 años y esta es la historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el mejor regalo que el destino pudo darme. Pero antes de seguir, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber dónde llegan nuestras historias. De todas maneras, volviendo a lo que te estaba contando, todo comenzó un martes por la tarde. Uno de esos días grises donde la lluvia golpea las ventanas y el viento parece susurrar secretos. Llevaba 19 años casada con Ricardo, 19 años que creí habían sido de amor, complicidad y construcción de sueños compartidos. Teníamos 2 hijos maravillosos, Sofía de 17 y Mateo de 14. Vivíamos en una casa modesta pero acogedora en las afueras de la ciudad, una casa que yo había decorado con mis propias manos, donde cada rincón guardaba un recuerdo, una risa, una lágrima compartida. O al menos eso creía. Ricardo trabajaba como gerente en una empresa de importaciones. Era un hombre atractivo, de esos que saben usar las palabras correctas en el momento preciso, que te hacen sentir especial con una mirada. Durante años, fui la esposa perfecta. Me levanté cada madrugada para preparar su desayuno favorito. Planchaba sus camisas hasta que no quedara ni una arruga. Escuchaba sus problemas laborales y lo animaba cuando sentía que el mundo se le venía encima. Renuncié a mi carrera como diseñadora gráfica para criar a nuestros hijos, para estar presente en cada momento importante de sus vidas. Y nunca, ni por un segundo me arrepentí de esa decisión, hasta ese martes. Ese día, Ricardo había salido temprano diciendo que tenía una reunión importante que se extendería hasta la noche. No era inusual. Su trabajo demandaba muchas horas, pero algo en su mirada, en la forma apresurada en que me besó la mejilla antes de salir, encendió una alarma silenciosa en mi interior. Hay un instinto que las mujeres desarrollamos, una intuición que nos susurra cuando algo no está bien. Durante semanas, quizás meses, había notado pequeños cambios, mensajes que borraba rápidamente, llamadas que atendía en otra habitación, perfumes que no reconocía en sus camisas. Pero yo, como tantas otras mujeres, elegí ignorar las señales, elegí confiar. Elegí creer que mi matrimonio era más fuerte que cualquier sospecha. Esa tarde, después de llevar a los niños a casa de mi madre para que hicieran sus tareas allá, regresé a casa con una extraña sensación de inquietud. La lluvia había comenzado a caer con más fuerza y el cielo se había oscurecido prematuramente. Entré, dejé mi bolso en el sofá y me serví una taza de té. Necesitaba calmar mis nervios, aunque no sabía exactamente ¿qué era lo que me perturbaba? Me senté junto a la ventana, viendo cómo las gotas resbalaban por el cristal, cuando el teléfono de Ricardo, que había olvidado en casa, comenzó a vibrar sobre la mesa del comedor. Nunca había sido de esas esposas que revisan el celular de su marido. Confiaba en él, o al menos eso creía, pero esa vibración constante, insistente, casi desesperada, me llamó como un canto de sirena. Me acerqué lentamente. El teléfono seguía vibrando, mensaje tras mensaje. Mi mano tembló cuando lo tomé. No tenía contraseña, algo que siempre me había parecido una señal de transparencia. Qué ingenua fui. Al desbloquearlo, vi el nombre, amor de mi vida, con un emoji de corazón. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua a la helada. Abrí la conversación y lo que leí me destrozó el alma en 1000 pedazos. Mensajes explícitos, fotos, videos, planes detallados de encuentros clandestinos y lo peor de todo, la burla. Se reían de mí, la llamaba la vieja y la tonta que no se da cuenta de nada. Ella, cuyo nombre era Vanessa, le respondía cosas como: ya quiero que te divorcies para vivir juntos y debe ser horrible tener que tocarla después de estar conmigo. Cada palabra era una puñalada, cada mensaje una humillación más profunda. Revisé las fechas de los mensajes. Llevaban 2 años de relación, 2 años enteros en los que yo había sido la idiota perfecta, la esposa ciega que preparaba la cena mientras su marido planeaba su próxima escapada con su amante.
2 años en los que había estado completamente sola en mi matrimonio sin siquiera saberlo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, pero no eran lágrimas de tristeza solamente. Era algo más profundo, más visceral. Era rabia, una rabia que nunca había sentido antes, que me quemaba por dentro como lava ardiente. Seguí leyendo, incapaz de detenerme aunque cada palabra me desgarraba. Descubrí que Vanessa tenía 26 años. Trabajaba como asistente en la misma empresa que Ricardo, y por los mensajes parecía estar completamente obsesionada con él. Pero lo que me dejó sin aliento fue leer sus planes para esa misma noche. Ricardo le había dicho que yo saldría de la ciudad por el fin de semana para visitar a una tía enferma, una mentira que él mismo había inventado días atrás y que yo había aceptado sin cuestionar. El plan era que ella vendría a mi casa, a mi hogar, a la cama que yo compartía con él. Iban a celebrar su aniversario de 2 años en mi propia casa. El dolor se transformó en determinación. No iba a ser la víctima que ellos esperaban. No iba a colapsar, ni suplicar, ni rogar por migajas de amor. En ese momento, mientras sostenía ese teléfono que contenía la evidencia de mi humillación, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a enfrentarlos, pero no de cualquier manera. Iba a hacerlo de una forma que nunca olvidarían. Llamé a mi madre y le pedí que se quedara con los niños esa noche, inventando una excusa sobre una cena de trabajo de última hora. Luego, con las manos aún temblorosas, comencé a planear. Busqué en internet qué hacer en estos casos, cómo protegerme legalmente. Descubrí que en mi país el adulterio ya no era causal de divorcio desde hacía años, pero que podía documentar todo para un proceso más favorable en términos de división de bienes y custodia. Tomé fotos de cada mensaje, de cada foto comprometedora, de cada video. Los guardé en 3 lugares diferentes: mi correo, una nube y una memoria USB que escondí en casa de mi madre. Después, con una calma que me sorprendió a mí misma, devolví el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Salí de casa como si realmente fuera a emprender mi supuesto viaje. Incluso llevé una maleta pequeña al auto, pero no fui a ningún lado. Conduje hasta una cafetería a 3 cuadras de distancia y esperé. Esperé con mi café frío entre las manos, viendo el reloj avanzar lentamente. Las horas se hicieron eternas. Cada minuto era una tortura, imaginando lo que estaría por suceder en mi casa, en mi cama, con mis sábanas. Pero también usé ese tiempo para pensar, para planear cada paso que daría a continuación. A las 9 de la noche regresé. Aparqué mi auto a media cuadra de distancia y caminé lentamente hacia mi casa. Podía ver luz en el dormitorio principal, la ventana que yo misma había elegido las cortinas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi mejor amiga, Patricia, quien era abogada. Le expliqué rápidamente la situación y me dijo que fuera cuidadosa, que documentara todo, pero que no hiciera nada que pudiera perjudicarme legalmente más adelante. También me recomendó que llamara a un par de testigos. Llamé a 2 vecinas de confianza, mujeres mayores que me conocían desde que nos mudamos al barrio, y les pedí que vinieran de inmediato. Les expliqué brevemente y ambas, indignadas, llegaron en menos de 10 minutos. Con mis testigos presentes, con mi teléfono grabando en video desde mi bolso, me acerqué a la puerta de mi propia casa. Mi mano temblaba al introducir la llave. La giré lentamente, tratando de no hacer ruido. La puerta se abrió con un ligero crujido que en ese momento sonó como un trueno. El interior estaba en penumbra. Solo la luz de las velas que yo misma había comprado para ocasiones románticas iluminaba el camino hacia el dormitorio. Podía escuchar música suave, la misma música que Ricardo solía poner cuando hacíamos el amor años atrás. Cada detalle era una nueva traición, una nueva puñalada. Caminé por el pasillo con pasos silenciosos. Las vecinas me seguían a cierta distancia. Sus rostros mostraban una mezcla de apoyo y horror anticipado. Llegué a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta. Podía ver sombras moviéndose, escuchar susurros, risas. Empujé la puerta suavemente y lo que vi confirmó mis peores temores. Allí estaban, en mi cama, entre mis sábanas, ajenos al mundo, ajenos al dolor que estaban causando. Ricardo estaba de espaldas,
No me vio entrar, pero ella sí, Vanessa, con su cabello largo y oscuro desplegado sobre mi almohada. Me vio, sus ojos se abrieron como platos, su boca formó una O perfecta de shock. Intentó decir algo, empujar a Ricardo, pero parecía paralizada. Hola, amor, dije con una calma que no sabía que poseía. Mi voz sonó extrañamente serena en medio del caos emocional que sentía por dentro. Ricardo se volteó tan rápidamente que casi cae de la cama. Su rostro pasó del placer al terror en menos de un segundo. El color desapareció de sus mejillas. Se quedó allí, congelado, con la sábana apenas cubriéndolo, incapaz de articular palabra. Vanessa comenzó a sollozar, tratando de cubrirse con lo primero que encontró. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración, el tic-tac del reloj en la pared, el sonido distante de la lluvia que seguía cayendo afuera. Elena, esto no es lo que parece, empezó Ricardo con la frase más cliché y patética que cualquier infiel puede decir. Su voz temblaba. Intentó ponerse de pie, buscar su ropa, pero sus movimientos eran torpes, desesperados. ¿No es lo que parece?, repetí con una risa seca que no sonaba como la mía. Entonces, ¿qué es, Ricardo? ¿Una ilusión óptica? ¿Una investigación para el trabajo? Por favor, ilumíname, porque desde donde estoy parada parece exactamente que mi esposo está en mi cama con su amante. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Vanessa seguía llorando, murmurando, lo siento, una y otra vez, como si esas palabras pudieran borrar 2 años de traición. Les di la espalda y salí de mi habitación. Escuché a Ricardo tropezar mientras intentaba seguirme, poniéndose los pantalones apresuradamente. Elena, espera, podemos hablar de esto. Fue un error. Ella no significa nada, gritaba detrás de mí. Sus palabras eran desesperadas, patéticas. Llegué a la sala donde estaban las vecinas, quienes habían presenciado parte de la escena desde el pasillo. Sus rostros mostraban disgusto y apoyo hacia mí. Ricardo apareció medio vestido, con Vanessa detrás de él, completamente vestida ahora, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Señoras, dije, dirigiéndome a mis vecinas, gracias por ser testigos de esto. Como pueden ver, he encontrado a mi esposo cometiendo adulterio en nuestro hogar matrimonial. Todo está siendo grabado y documentado. Ricardo se puso pálido. ¿Grabado? Elena, no puedes hacer eso, es ilegal, es... Levanté mi mano para silenciarlo. Oh, pero sí puedo. Es mi casa. Tengo todo el derecho de grabar lo que sucede en mi propiedad. Además, tengo todos los mensajes que intercambiaron durante 2 años. 2 años, Ricardo. 2 años riéndose de mí, humillándome, planeando su futuro mientras yo lavaba tu ropa y cocinaba tu comida. Vanessa comenzó a caminar hacia la puerta. No tan rápido, querida, le dije. Mi voz sonaba fría, distante, como si perteneciera a otra persona. Creo que todos necesitamos tener una conversación. Lo que sucedió después fue una mezcla de gritos, acusaciones y verdades dolorosas saliendo a la luz. Ricardo intentó culpar a Vanessa, diciendo que ella lo había seducido, que él había intentado terminar la relación varias veces, pero que ella lo amenazaba. Vanessa, entre lágrimas, dijo que Ricardo le había prometido matrimonio, que le había dicho que su matrimonio estaba acabado hacía años, que yo era una esposa fría y distante. Mentira tras mentira, cada uno tratando de salvar su propia piel, sin importar a quién pisotearan en el proceso. Yo solo escuchaba, dejando que se destruyeran mutuamente con sus propias palabras, mientras las vecinas observaban con expresiones cada vez más disgustadas. Cuando finalmente se quedaron sin argumentos, sin excusas, sin mentiras que contar, levanté mi teléfono. He llamado a un cerrajero. Dije simplemente, llegará en 20 minutos para cambiar las cerraduras. Ricardo, tienes ese tiempo para recoger lo esencial. El resto de tus cosas las empacaré y te las enviaré donde me digas. Pero ahora, ambos van a salir de mi casa. Ricardo me miró con incredulidad. Esta es mi casa también. No puedes echarme. Gritó con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero solo sonaba desesperada. Puedo y lo haré. Respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Esta casa está a mi nombre, herencia de mis padres, como bien sabes. Tú nunca pusiste un solo peso en ella, así que sí, puedo echarte. Y lo estoy haciendo. La verdad era un arma poderosa en ese momento.
La casa había sido un regalo de mis padres cuando nos casamos. Un regalo que pusieron a mi nombre exclusivamente después de que un abogado le recomendara proteger el patrimonio familiar. Ricardo siempre había estado resentido por eso, aunque nunca lo admitió abiertamente. Ahora, esa decisión que en su momento pareció excesivamente cautelosa, se revelaba como una salvación. Vi cómo Ricardo procesaba esta información, cómo su rostro pasaba de la ira a la comprensión de que no tenía ningún poder real en esa situación. Vanessa, por su parte, parecía querer desaparecer. Se había dado cuenta de que el hombre por el que había destruido un matrimonio, por el que había conspirado durante 2 años, no era el príncipe azul que le había prometido, sino un cobarde que no dudaba en culparla a ella para salvarse. Te odio, me dijo Ricardo con veneno en su voz. Siempre fuiste una controladora, una amargada. No es de extrañar que busqué amor en otro lado. Sus palabras buscaban herirme, destruirme, pero curiosamente rebotaban sin causar daño. Ya no tenía poder sobre mí. Está bien, respondí con una tranquilidad que era casi sobrenatural. Puedes odiarme todo lo que quieras desde otro lugar. Ahora vete. Ricardo subió las escaleras hecho una furia. Escuchamos cómo tiraba cosas en maletas, abriendo y cerrando cajones con violencia. Vanessa seguía en la sala, inmóvil, con la mirada perdida. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté. No con ira, sino con genuina curiosidad. ¿Por qué destruirías la vida de otra mujer? ¿Qué te hice yo para merecer esto? Ella levantó la vista y por primera vez vi algo de humanidad en sus ojos. No lo sé, susurró. Él me dijo que tú no lo amabas, que solo estaban juntos por los niños. Me hizo creer que yo lo estaba salvando de una vida miserable. Una lágrima rodó por su mejilla. Ahora me doy cuenta de que solo me usó, que todo fueron mentiras, pero es demasiado tarde. Podría haber sentido lástima por ella. Después de todo, también era una víctima de las mentiras de Ricardo, pero no pude. Ella había elegido creer esas mentiras porque le convenía. Había elegido no cuestionar, no investigar, no considerar que tal vez el hombre casado que le prometía el mundo estaba mintiendo. Tienes razón, le dije. Es demasiado tarde. Ahora vive con las consecuencias de tus decisiones. Ricardo bajó con 2 maletas grandes. Su rostro mostraba una mezcla de humillación y rabia. Se acercó a mí y por un momento pensé que intentaría algo físico, pero las vecinas se movieron instintivamente para protegerme. Él se detuvo. Esto no ha terminado, Elena, dijo con voz amenazante. Voy a pelear por la custodia de mis hijos. Voy a pelear por la mitad de todo lo que tenemos. Voy a hacer tu vida imposible. Sus amenazas, en lugar de asustarme, me llenaron de una extraña calma. Inténtalo, respondí. Tengo evidencia de tu adulterio, de cómo gastabas el dinero que ganabas en tu amante mientras yo apenas tenía para el supermercado. Tengo mensajes donde te burlas de tus propios hijos, llamándolos los mocosos que me atan a esa bruja. Así que adelante, Ricardo. Llevemos todo esto ante un juez. Veamos quién sale mejor parado. Su rostro palideció. Había olvidado esos mensajes. Entre toda la evidencia que había recopilado, esos eran probablemente los más dañinos. Mensajes donde despreciaba a sus propios hijos, donde decía que se sentía atrapado, que apenas podía soportar estar en casa. Todo documentado, todo guardado, todo listo para presentarse ante un juez si era necesario. El cerrajero llegó justo en ese momento, como si el universo mismo estuviera orquestando cada detalle de esa noche. Ricardo y Vanessa salieron de la casa mientras el hombre comenzaba a trabajar en las cerraduras. Los vi alejarse, subir al auto de Ricardo y desaparecer en la noche lluviosa. Cuando el cerrajero terminó, me entregó las nuevas llaves. El simple acto de cerrar esa puerta con una cerradura nueva se sintió como cerrar un capítulo completo de mi vida. Las vecinas se quedaron conmigo un rato más, asegurándose de que estaba bien, ofreciéndome té y palabras de apoyo. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en mi casa, en el silencio que seguía al huracán. Y entonces, solo entonces, me permití llorar. Lloré por los 19 años perdidos, por las mentiras, por la humillación, por la vida que había construido sobre una base de engaños. Lloré por mis hijos, que pronto tendrían que enfrentar la realidad de que sus padres ya no estarían juntos. Lloré por la mujer ingenua que había sido, que había confiado ciegamente,
que había dado todo sin recibir nada a cambio. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que el agotamiento fue más fuerte que el dolor. Finalmente, me quedé dormida en el sofá, envuelta en una manta, con la casa en silencio alrededor mío. Desperté al día siguiente con la luz del sol entrando por las ventanas. Por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla, pero el silencio de la casa, la ausencia de los ronquidos de Ricardo, las maletas que había dejado a medio empacar en el dormitorio, todo confirmaba que era real. Me levanté, me duché y por primera vez en años me miré realmente en el espejo. Vi a una mujer de 42 años, con algunas arrugas, con canas que había estado cubriendo religiosamente, con un cuerpo que había cambiado después de 2 embarazos. Pero también vi algo más. Vi fuerza, vi dignidad, vi a una sobreviviente. Tuve que hacer una de las llamadas más difíciles de mi vida. Llamé a mi madre y le pedí que me trajera a los niños. Cuando llegaron, sus rostros mostraban curiosidad mezclada con preocupación. Habían notado que algo andaba mal, que el ambiente estaba tenso. Nos sentamos en la sala, los 3 juntos, y les conté la verdad. No todos los detalles sórdidos, pero sí lo esencial. Su padre había tenido una relación con otra mujer durante 2 años. Yo lo había descubierto y nos íbamos a divorciar. El silencio que siguió fue devastador. Sofía comenzó a llorar en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas sin hacer sonido. Mateo se quedó inmóvil, procesando, su rostro mostrando una madurez que no debería tener a sus 14 años. ¿Nos va a dejar papá?, preguntó finalmente Mateo con voz pequeña. Mi corazón se rompió al escuchar la vulnerabilidad en su voz. No, mi amor, respondí tomando sus manos. Papá no los va a dejar. Él siempre será su padre y los ama. Lo que pasó fue entre él y yo, entre los adultos. Ustedes no tienen ninguna culpa y ambos seguiremos siendo sus padres, solo que ya no viviremos juntos. Sofía levantó la vista, sus ojos rojos por las lágrimas. Yo sabía que algo andaba mal, dijo con voz temblorosa. Durante meses he sentido que papá estaba distante, que algo pasaba, pero no quería creerlo. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo sacudirse con sollozos. Lo siento mucho, mi amor. Siento que tengan que pasar por esto, pero les prometo que vamos a estar bien. Los 3 vamos a estar bien. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y ajustes. Ricardo llamaba constantemente, a veces suplicando otra oportunidad, otras veces amenazando con batalla legal. Bloqueé su número y establecí que toda comunicación sería a través de abogados o por correo electrónico, solo para asuntos relacionados con los niños. Patricia, mi amiga abogada, se convirtió en mi salvavidas. Me explicó cada paso del proceso de divorcio, qué esperar, cómo protegerme y proteger a mis hijos. Iniciamos los trámites formales una semana después de aquella noche. Ricardo contrató a Sebastián Mora, un abogado conocido por su agresividad en casos de divorcio, alguien que no dudaba en usar tácticas sucias para ganar. La primera audiencia fue una prueba de fuego. Llegué con Patricia, vestida profesionalmente, pero sintiendo que cada parte de mí temblaba por dentro. Ricardo ya estaba allí con su abogado, y me sorprendió ver cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Se veía demacrado, con ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Parte de mí sintió una punzada de algo. No sé si era lástima o satisfacción. El abogado de Ricardo comenzó con una estrategia que me dejó sin aliento. Argumentó que yo había sido una esposa controladora y manipuladora, que Ricardo había buscado consuelo en otra persona porque yo lo había privado de afecto durante años. Pintó una imagen de mí como una mujer fría, calculadora, que había atrapado a Ricardo en un matrimonio sin amor para tener acceso a su dinero y su estatus. Escuché cada palabra con incredulidad creciente. ¿Cómo podían torcer la realidad de esa manera? Patricia me apretó la mano, recordándome que esto era solo una táctica, que la verdad saldría a la luz. Cuando fue nuestro turno, Patricia presentó la evidencia meticulosamente, los mensajes donde Ricardo se burlaba de mí y de nuestros hijos, los registros bancarios que mostraban cómo había gastado miles en regalos para Vanessa, en hoteles, en viajes, mientras yo apenas tenía para los gastos del hogar, las declaraciones de las vecinas que habían sido testigos de aquella noche, los registros que mostraban que la casa estaba exclusivamente a mi nombre, que yo
No había recibido ningún aporte financiero de Ricardo para su mantenimiento. La jueza, una mujer de unos 50 años, con rostro severo, escuchó todo en silencio. Cuando Patricia terminó, hubo un momento de silencio pesado en la sala. Luego la jueza se dirigió a Ricardo directamente. «Señor Mendoza», dijo con voz firme, «¿es verdad que mantuvo una relación extramarital durante 2 años mientras vivía bajo el mismo techo que su esposa e hijos?» Ricardo titubeó. «Sí, pero ¿es verdad que gastó una cantidad significativa de dinero en esta relación mientras su esposa tenía dificultades para cubrir gastos básicos del hogar?» «Bueno, yo contribuía con...» «Responda sí o no, señor Mendoza». «Sí, pero no es tan simple como...» La jueza levantó la mano. «Gracias. Eso es todo por ahora. Nos reuniremos nuevamente en 2 semanas para continuar con las audiencias de custodia». Salimos de la sala y sentí que podía respirar por primera vez en horas. Patricia me sonrió. «Lo hiciste muy bien», me dijo. La jueza claramente vio a través de sus mentiras, pero yo sabía que esto apenas comenzaba. Ricardo no iba a rendirse fácilmente, y tenía razón. En las semanas siguientes, la batalla se intensificó. El abogado de Ricardo intentó presentarme como una madre inestable, argumentando que estaba llenando a los niños de odio hacia su padre. Presentaron testigos que supuestamente me habían visto gritarle a los niños en público, siendo negligente con sus necesidades. Cada acusación era más ridícula que la anterior, pero dolían de todos modos. Me hacían dudar de mí misma, preguntarme si realmente había sido una buena madre, si merecía la custodia. Fue Sofía quien me sacó de esa espiral de dudas. Una noche, mientras yo revisaba obsesivamente los documentos del caso, ella entró a mi habitación y se sentó a mi lado. «Mamá», dijo suavemente, «necesito que sepas algo». La miré, viendo la determinación en sus ojos que tanto me recordaban a los míos. «Mateo y yo queremos testificar». Mi corazón se detuvo. «No, cariño, no voy a ponerlos en esa posición. No voy a hacer que elijan entre su padre y yo». Ella tomó mi mano. «No es elegir, mamá. Es decir la verdad. Papá está mintiendo sobre ti, sobre cómo eres como madre. Y nosotros no vamos a quedarnos callados mientras él hace eso». La audiencia donde mis hijos testificaron fue la más difícil de mi vida. Sofía habló primero, con una compostura que me dejó sin aliento. Explicó cómo yo había sido la única presente en cada evento escolar, cada partido, cada momento importante, cómo yo era quien se quedaba despierta cuando estaban enfermos, quien los ayudaba con la tarea, quien los escuchaba cuando tenían problemas. Habló de cómo Ricardo había estado físicamente presente, pero emocionalmente ausente durante años. «Mi padre es una buena persona», dijo con voz firme, «pero mi madre es quien nos crió. Mi madre es quien nos ama incondicionalmente. Y si tenemos que elegir con quién vivir, elegimos a nuestra madre». El abogado de Ricardo intentó interrogarla agresivamente, insinuando que yo la había manipulado para decir esas cosas. Pero Sofía no se inmutó. Respondió cada pregunta con honestidad y dignidad. Mateo fue después, y verlo en ese estrado tan pequeño y vulnerable casi me destruyó. Habló más brevemente, pero con igual impacto. Contó cómo había encontrado mensajes en el teléfono de su padre meses atrás, cómo había tenido miedo de decir algo porque no quería destruir la familia. Contó cómo desde que Ricardo se fue, la casa se sentía más pacífica, menos tensa. «No odio a mi papá», dijo con lágrimas en los ojos, «pero quiero vivir con mi mamá. Ella nos hace sentir seguros». Cuando terminó, corrió hacia mí y lo abracé, sintiendo sus lágrimas mojar mi blusa. Ricardo estaba llorando también, pero eran lágrimas de derrota, de comprender finalmente el daño que había causado. La jueza dictó su sentencia 2 semanas después. Custodia completa para mí, con régimen de visitas para Ricardo cada 2 fines de semana y un día entre semana. Pensión alimenticia basada en sus ingresos reales, no en las cifras infladas que había estado declarando. La casa confirmada como mi propiedad exclusiva. Y lo más importante, una orden de que Ricardo debía asistir a terapia para trabajar su relación con los niños antes de que las visitas pudieran ser sin supervisión. Fue una victoria, pero no se sintió como tal. Se sintió como el final oficial de una vida que había construido, el reconocimiento legal de un fracaso que aún dolía. Pero la vida continúa,
incluso cuando sientes que no puedes dar un paso más. Los primeros meses fueron increíblemente difíciles. Financieramente, apenas podíamos sobrevivir. La pensión que Ricardo pagaba era irregular, siempre con excusas de problemas en el trabajo, gastos inesperados, cualquier cosa para justificar el retraso o el pago parcial. Patricia me ayudó a presentar quejas formales, pero el proceso era lento. Mientras tanto, yo tenía que cubrir todos los gastos del hogar, la comida, la escuela, los servicios. Los ahorros que había guardado durante años se agotaron rápidamente. Hubo noches donde lloraba en silencio, calculando y recalculando las cuentas, tratando de hacer que el dinero alcanzara cuando claramente no alcanzaba. Fue entonces cuando tomé la decisión de volver al mercado laboral. Hacía 19 años que había dejado mi carrera como diseñadora gráfica. El mundo había cambiado completamente. Cuando estudié, trabajábamos con programas básicos. Diseño impreso era la norma. Ahora todo era digital, redes sociales, diseño web, aplicaciones móviles, conceptos que apenas entendía. Me sentía obsoleta, demasiado vieja para competir con jóvenes recién graduados que manejaban estas herramientas desde la adolescencia. Pero no tenía opción. Actualicé mi currículum, tomando cursos en línea gratuitos por las noches después de que los niños se dormían, aprendiendo los nuevos programas, las nuevas tendencias. Envié mi currículum a más de 200 empresas en 3 meses. Las respuestas fueron desalentadoras. La mayoría ni siquiera respondió. Los que lo hicieron enviaron rechazos genéricos. Agradecemos su interés, pero hemos decidido continuar con otros candidatos más acordes al perfil. Algunos fueron más honestos. Su experiencia es impresionante, pero buscamos perfiles más jóvenes que estén actualizados con las tendencias actuales. Cada rechazo era un golpe a mi autoestima, una voz que me susurraba que había cometido un error al dejar mi carrera, que ahora era demasiado tarde, que estaba condenada a depender de la pensión irregular de un hombre que me había traicionado. Hubo un día particularmente oscuro. Había recibido 3 rechazos en una mañana. Las cuentas se acumulaban, tenía una pila de facturas sin pagar sobre la mesa. Sofía necesitaba útiles escolares caros para un proyecto importante. Mateo había roto sus zapatos y necesitaba unos nuevos urgentemente. No tenía dinero para ninguna de esas cosas. Me senté en la mesa de la cocina, rodeada de facturas rojas, de notificaciones de pago vencido, y sentí que me ahogaba. Por primera vez desde aquella noche, consideré llamar a Ricardo y suplicarle, pedirle ayuda, lo que fuera necesario. Mi orgullo versus las necesidades de mis hijos. La batalla más difícil que una madre puede enfrentar. Pero entonces Sofía entró a la cocina, vio mi rostro, vio las lágrimas que no podía contener, vio las facturas esparcidas, se sentó a mi lado y me abrazó. «Vamos a estar bien, mamá», susurró. «Somos fuertes, lo vamos a lograr juntos». Tenía 17 años. Debería estar preocupándose por exámenes y citas, no consolando a su madre en quiebra. Pero sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. No iba a rendirme. No iba a volver arrastrándome con Ricardo. Encontraría una manera. Siempre había una manera. Esa misma tarde, vi un anuncio en línea. Una pequeña empresa de diseño llamada Nostalgia Creativa buscaba un diseñador con experiencia en diseño clásico para un proyecto especial. Rediseñar marcas vintage que querían modernizarse sin perder su esencia. Era perfecto. Mi experiencia en diseño tradicional, que para tantos había sido un obstáculo, para ellos era exactamente lo que necesitaban. Envié mi portafolio con el corazón latiendo fuerte, incluyendo trabajos de mis años universitarios, explicando mi visión de cómo el diseño clásico podía fusionarse con tendencias modernas. 2 días después, recibí una llamada. Querían entrevistarme. La entrevista fue en una oficina pequeña y acogedora, llena de carteles vintage y diseños clásicos en las paredes. El dueño, un hombre de unos 50 años llamado Martín, revisó mi portafolio con interés genuino. «Esto es exactamente lo que buscamos», dijo señalando uno de mis diseños antiguos. «Hay algo en el diseño de esa época, una atención al detalle, una elegancia que se ha perdido. Queremos recuperar eso». Me contrataron por proyecto. No era un salario fijo, no había seguro médico, no había estabilidad, pero era una oportunidad.
Me dieron 2 semanas para presentar propuestas de rediseño para una marca de chocolates que había sido icónica en los años 80 y quería relanzarse. Trabajé como nunca había trabajado antes. Dormía 3 o 4 horas por noche investigando, diseñando, perfeccionando cada detalle. Balanceaba las responsabilidades de ser madre soltera, de llevar a los niños a la escuela, de cocinar, de limpiar, de ayudar con tareas, todo mientras trabajaba en este proyecto que podía cambiar mi vida. Hubo momentos donde sentía que me iba a colapsar del cansancio, donde mi cuerpo me pedía a gritos que descansara, pero no podía. Demasiado dependía de esto. El día de la presentación, mis manos temblaban mientras configuraba mi laptop. Había 5 personas en la sala: Martín, el dueño de Nostalgia Creativa, y 4 representantes de la marca de chocolates. Presenté mi trabajo, explicando cómo había tomado elementos del logo original de los años 80, la paleta de colores nostálgica, la tipografía elegante, y los había fusionado con un diseño limpio y moderno que funcionaría tanto en empaques físicos como en redes sociales. Mostré mock-ups de cómo se vería en diferentes plataformas, cómo resonaría con consumidores que recordaban la marca original mientras atraía a nuevas generaciones. Cuando terminé, hubo un silencio que duró una eternidad. Luego, uno de los representantes comenzó a aplaudir. Los otros lo siguieron. «Esto es perfecto», dijo la gerente de marketing con una sonrisa amplia. «Es exactamente lo que queríamos, pero no sabíamos cómo expresar. Has capturado la esencia de nuestra marca mientras la haces relevante para hoy». No solo aprobaron mi diseño, sino que pidieron específicamente que yo continuara con el proyecto completo: diseño de empaques, campaña publicitaria, presencia en redes sociales. De un proyecto pequeño, pasé a uno que duraría 6 meses y me daría más dinero del que había ganado en años. Lloré en el auto después de esa reunión. Lágrimas de alivio, de gratitud, de validación. Había demostrado a la empresa, pero más importante a mí misma, que aún tenía valor, que mi experiencia significaba algo, que no estaba obsoleta. Esa noche llevé a los niños a cenar afuera, algo que no habíamos podido hacer en meses. No era un lugar caro, solo una pizzería local, pero sus rostros iluminados mientras comían y reían hicieron que sintiera que había escalado una montaña. El éxito de ese proyecto llevó a más proyectos. Otras marcas vintage querían lo mismo: modernizarse sin perder su identidad. De repente, yo era la experta en algo muy específico y muy demandado. Nostalgia Creativa me ofreció un puesto permanente como directora de diseño clásico, con un salario estable que, aunque no era extraordinario, nos permitía vivir cómodamente. Por primera vez en mi vida adulta, tenía independencia financiera total. No dependía de Ricardo, no dependía de nadie. El dinero en mi cuenta bancaria era mío, fruto de mi trabajo, mi talento, mi esfuerzo. La sensación era embriagadora. Cada vez que veía mi saldo bancario creciendo, sentía que recuperaba una parte de mí que había perdido hacía mucho tiempo. No era solo dinero, era autonomía, dignidad, prueba de mi propio valor. Mis hijos también comenzaron a sanar y crecer de maneras hermosas. Sofía, después de meses de terapia, transformó su dolor en propósito. Decidió estudiar psicología con especialización en terapia familiar. «Quiero ayudar a otras familias que están pasando por lo que nosotros pasamos», me dijo un día. «Quiero que sepan que se puede sobrevivir, que se puede ser feliz de nuevo». Se graduó de la secundaria con honores. Dio un discurso de graduación sobre la resiliencia y la fuerza femenina que dejó a todos con lágrimas en los ojos. Habló de cómo su familia se había roto, pero también cómo se había reconstruido más fuerte, cómo su madre le había enseñado que caer no es fracasar, sino que quedarse abajo es. Mateo encontró su voz a través de la música. Comenzó a escribir canciones sobre sus sentimientos, sobre la separación, sobre el perdón, sobre encontrar esperanza en medio del dolor. Una de sus canciones, titulada Después de la tormenta, ganó un concurso local de compositores jóvenes. Cuando la interpretó en el evento, con su guitarra y su voz aún cambiando de adolescente, no había un ojo seco en el auditorio. La letra hablaba de un niño viendo a su familia desmoronarse, pero también de ver a su madre levantarse cada mañana y seguir luchando.
y cómo eso le enseñó que el amor verdadero no es nunca caer, sino siempre levantarse. Me dedicó la canción, y cuando me miró desde el escenario, vi en sus ojos no solo amor, sino admiración, y supe que había hecho algo bien como madre. La relación de los niños con Ricardo siguió siendo complicada. Al principio, él intentó ser el papá divertido, compensando su ausencia emocional con regalos caros y salidas extravagantes. Pero con el tiempo, tanto Sofía como Mateo vieron a través de esa fachada. Lo que querían no eran cosas materiales, sino presencia genuina, conversaciones reales, interés verdadero en sus vidas. Ricardo, incapaz de dar eso, comenzó a distanciarse más. Las visitas se volvieron más esporádicas, siempre con excusas de trabajo, de compromisos, de problemas personales. Los niños dejaron de esperar mucho de él, y aunque eso me rompía el corazón por ellos, también sabía que era un paso necesario en su proceso de sanación. Aprendieron una lección dolorosa pero valiosa, que las promesas sin acciones son solo palabras vacías, y que está bien proteger tu corazón de personas que no son consistentes, incluso si esas personas son tus padres. 2 años después de aquella noche que cambió todo, recibí la llamada de Vanessa. Cuando nos sentamos en esa cafetería y ella me contó su historia, sentí una mezcla compleja de emociones. Por un lado, había satisfacción en saber que Ricardo había mostrado su verdadero rostro también con ella, pero por otro lado, había una tristeza profunda al ver a otra mujer destruida por el mismo hombre. Vanessa se veía demacrada, quebrada de maneras que reconocí porque yo había estado allí. Me contó cómo Ricardo se había vuelto controlador y abusivo con ella, cómo había cumplido sus amenazas cuando ella intentó dejarlo, cómo había perdido su trabajo, su apartamento, su dignidad. Pensé que lo amaba, dijo con voz rota, pero ahora me doy cuenta de que lo que amaba era la idea de él, la fantasía que él creó, el hombre real. Ese hombre es un monstruo. El sobre que me entregó contenía información valiosa, correos y mensajes donde Ricardo admitía haber escondido dinero en cuentas a nombre de su hermano, donde hablaba de propiedades que había comprado sin declarar, donde se burlaba de mí por ser demasiado tonta para darme cuenta de que se estaba quedando con la mitad de su salario. Con esta información, mi abogado pudo reclamar una cantidad significativa de dinero que Ricardo nos debía, tanto en pensión alimenticia atrasada como en compensación por ocultamiento de bienes. El dinero llegó 6 meses después y lo puse todo en fondos de ahorro para la universidad de mis hijos. No lo toqué para mis gastos. No quería nada de él. Quería que ese dinero fuera para darles a mis hijos oportunidades que merecían. Mi encuentro con Vanessa me dio algo inesperado: cierre y perdón. No nos hicimos amigas, ni siquiera mantuvimos contacto después de ese día. Pero ese encuentro me permitió soltar el último vestigio de rabia que cargaba. Entendí que Ricardo era quien era, y que nadie que se involucrara con él saldría ileso. Vanessa había pagado el precio de su complicidad en mi dolor, pero también había sido una víctima más de un hombre que solo sabía manipular y destruir. La perdoné, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque seguir cargando ese rencor solo me hacía daño a mí. El perdón no fue para ella, fue para mí, para liberar ese peso de mi corazón y poder respirar más profundamente. Descubrí que el perdón no significa olvidar o excusar, sino soltar el poder que el evento tiene sobre ti. Los años pasaron y nuestra vida se transformó completamente. La casa que una vez fue el escenario de mi peor traición se convirtió en nuestro santuario. Remodelé el dormitorio principal, cambiando cada mueble, cada color, cada recuerdo. Convertí el espacio que había sido contaminado por la traición en un refugio de paz. Comencé a hacer cambios en toda la casa, no solo físicos sino energéticos. Abrí las ventanas cada mañana, dejando que entrara luz fresca. Llené los espacios con plantas, con fotos de momentos felices, con arte que me inspiraba. La casa dejó de ser el lugar donde mi matrimonio murió y se convirtió en el lugar donde mi verdadero yo nació. Empecé a hacer cosas que nunca había tenido tiempo de hacer cuando estaba casada. Tomé clases de yoga, descubriendo una paz interior que no sabía que necesitaba. Me uní a un club de lectura, reconectando con mi amor por los libros que había abandonado durante años. Aprendí a cocinar recetas nuevas y experimentales,
sin tener que preocuparme por si a Ricardo le gustaría o no. Comencé a viajar con mis hijos, pequeños viajes de fin de semana al principio, luego vacaciones más largas. Visitamos playas, montañas, ciudades históricas. Cada viaje era una aventura, una oportunidad de crear memorias nuevas y hermosas que reemplazaran las heridas del pasado. También recuperé amistades que había descuidado durante mi matrimonio. Ricardo nunca había disfrutado socializar mucho. Siempre encontraba excusas para no asistir a reuniones, para no invitar gente a casa. Sin darme cuenta, me había aislado gradualmente, perdiendo contacto con amigas cercanas. Ahora, libre de esas restricciones invisibles, las busqué. Algunas amistades se habían enfriado demasiado para recuperarse, y eso dolió, pero otras se reavivaron con facilidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Mis amigas me contaron que siempre habían sentido que algo andaba mal en mi matrimonio, que habían visto señales de que Ricardo no me trataba bien, pero no sabían cómo decírmelo sin que yo me pusiera defensiva. Ahora, reunidas de nuevo, estas mujeres se convirtieron en mi sistema de apoyo, mi tribu, mis hermanas elegidas. Y entonces, cuando menos lo esperaba, cuando había hecho las paces con la idea de estar sola, conocí a alguien. Su nombre era Daniel, y era profesor de literatura en la universidad. Lo conocí en una exposición de arte, ambos admirando la misma pintura, una obra abstracta de azules y dorados que representaba un fénix renaciendo de las cenizas. Comenzamos a conversar sobre el arte, luego sobre literatura, luego sobre la vida. No hubo química inmediata, no hubo flechazo hollywoodense. Lo que hubo fue algo mejor, una conexión genuina, una conversación que fluía naturalmente, una sensación de estar con alguien que realmente me veía. Intercambiamos números casi tímidamente, ambos adultos actuando como adolescentes nerviosos. Nuestra relación se desarrolló lentamente, cuidadosamente. Yo había sido lastimada profundamente y no iba a apresurarme. Daniel lo entendió. Él también venía de un divorcio difícil, también tenía cicatrices, también había aprendido a ser cauteloso con su corazón. Nos tomamos nuestro tiempo, citas simples, cafés, caminatas en el parque, conversaciones largas sobre libros y vida y sueños. No se conoció con mis hijos hasta 6 meses después de que empezamos a salir, y solo cuando yo estaba segura de que esto podía ser algo serio. Cuando finalmente lo presenté, fue casual, sin presión. Cenaron juntos, conversaron sobre música y escuela y cosas cotidianas. No intentó ser su padre, no intentó reemplazar a Ricardo. Solo fue él mismo, amable, interesado genuinamente, respetuoso de sus límites. Con Daniel aprendí que el amor no tiene que ser dramático para ser real. No tenía que haber celos, ni control, ni juegos mentales. Podía ser simple. 2 personas que se cuidan mutuamente, que se apoyan, que respetan la independencia del otro. Me apoyó en mi carrera sin sentirse amenazado por mi éxito. Celebró mis logros como si fueran propios. Me consoló en mis días malos sin intentar arreglarme. Me permitió ser completamente yo misma sin intentar moldearme en lo que él necesitaba. Y yo hice lo mismo por él. Construimos una relación basada en respeto mutuo, comunicación honesta y la comprensión de que ambos éramos personas completas individualmente que elegían estar juntos, no personas incompletas buscando que el otro llenara sus vacíos. Hace unos meses asistí a esa gala empresarial donde vi a Ricardo. El encuentro fue surrealista. Allí estaba yo, vistiendo un vestido elegante que había comprado con mi propio dinero, rodeada de colegas que me respetaban, con un trabajo que amaba, con una vida que había construido desde cero. Y allí estaba él, visiblemente envejecido, con esa mirada perdida de alguien que ha tomado malas decisiones y vive con las consecuencias. Cuando habló conmigo, cuando intentó disculparse, sentí nada, ni amor, ni odio, ni siquiera amargura. Solo una suave indiferencia, como si estuviera hablando con un conocido lejano. Esa indiferencia, más que cualquier emoción intensa, me confirmó que había sanado completamente. Le deseé lo mejor genuinamente, no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía no cargar más con el peso de desearlo mal. Lo vi alejarse y me di cuenta de algo profundo. Él no me había destruido. Había intentado, sin duda, pero no lo había logrado.
Yo había tomado los pedazos rotos de mi vida y los había reconstruido en algo más hermoso, más auténtico, más mío. La mujer que él dejó sollozando en un sofá aquella noche lluviosa había muerto, es cierto, pero en su lugar había nacido alguien más fuerte, más sabia, más completa, y por esa transformación casi le estaba agradecida, casi. Hoy, mientras comparto esta historia contigo, mientras revivo cada momento doloroso y cada victoria pequeña, quiero que entiendas algo fundamental. Aquella noche, cuando abrí la puerta y encontré a mi esposo y su amante en mi cama, cuando mi mundo se derrumbó completamente, pensé que era el fin. Pensé que nunca volvería a sentirme completa, que siempre cargaría ese dolor como una herida abierta. Pero me equivoqué profundamente. Esa noche no fue el fin, fue el comienzo de mi verdadera vida, de mi verdadero yo. Las cenizas de mi matrimonio destruido fertilizaron el suelo donde crecí más fuerte, más sabia, más auténtica de lo que nunca había sido. El dolor que sentí fue real, profundo, casi insoportable. Hubo días donde levantarme de la cama parecía una tarea imposible, donde sonreír a mis hijos requería toda mi energía, donde simplemente existir dolía, pero lo superé. No porque fuera especialmente fuerte o valiente, sino porque no me quedó otra opción. Y en ese proceso de supervivencia forzada, descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Descubrí que era capaz de reconstruir mi vida desde los cimientos, que podía aprender nuevas habilidades, que podía criar a mis hijos sola, que podía volver a amar, que podía volver a confiar, que podía volver a ser feliz. Todas esas cosas que pensé que habían muerto con mi matrimonio resultaron estar dormidas, esperando el momento correcto para despertar. Si estás pasando por algo similar, si descubriste que la persona que amas te traicionó, si sientes que tu mundo se derrumbó y no sabes cómo seguir adelante, quiero que sepas esto con cada fibra de mi ser. Vas a sobrevivir. No se siente así ahora, lo sé. Ahora se siente como si el dolor fuera a durar para siempre, como si nunca volverás a ser feliz, como si todo tu futuro se hubiera convertido en cenizas. Pero te prometo que no es así. Va a doler, va a ser increíblemente difícil. Habrá días en los que querrás rendirte, pero del otro lado de ese dolor hay una versión de ti que es más auténtica, más fuerte, más libre de lo que jamás has sido. No permitas que la traición de alguien más defina tu valor. Su incapacidad de amarte correctamente no dice nada sobre si mereces ser amada, solo dice algo sobre sus propias limitaciones, sus propias heridas, su propia incapacidad de ser la persona que prometió ser. No permitas que el error de juzgar mal a una persona te haga dudar de tu propio juicio para siempre. Todos nos equivocamos, todos confiamos en alguien que no lo merecía. Eso no te hace tonta o ingenua, te hace humana, te hace alguien que fue lo suficientemente valiente para amar completamente, para confiar profundamente, para darlo todo. Y aunque te lastimaron, esa capacidad de amar es hermosa, no es una debilidad. Aprende de esta experiencia, crece a través de este dolor, pero sobre todo, nunca olvides que mereces amor, respeto y honestidad. Mereces una pareja que elija honrarte cada día, que te vea realmente, que valore lo que traes a la relación. Y si no encuentras eso en alguien más en este momento, encuéntralo en ti misma primero, porque el amor propio, la dignidad, el respeto por ti misma, eso es lo que realmente nos salva. No un príncipe azul que viene a rescatarnos, no la venganza contra quien nos lastimó, no la validación externa de otros. Es mirarte al espejo cada mañana y saber sin lugar a dudas que vales la pena, que mereces cosas buenas, que tus cicatrices son prueba de batallas que peleaste y ganaste, no perdiste. Y a quienes están pensando en ser el otro o la otra en la vida de alguien, les digo esto con toda la honestidad de mi experiencia. No lo hagas, por favor, no lo hagas. No importa cuán convincentes sean las palabras de esa persona, cuán intensa sea la conexión que sientes, cuán especial te haga sentir cuando están juntos. Si esa persona está dispuesta a mentirle, engañar y traicionar a alguien con quien hizo un compromiso sagrado, eventualmente te hará exactamente lo mismo a ti. Los patrones no mienten. El carácter no cambia solo porque cambie la pareja. El amor verdadero,
El amor real y duradero no se construye sobre las ruinas de la felicidad de otra persona, sobre mentiras y engaños, sobre traiciones y dolor. Y si de verdad crees que son almas gemelas, que están destinados a estar juntos, entonces demuéstralo haciendo lo correcto. Espera a que esa persona tenga el valor y la decencia de terminar su relación actual honesta y limpiamente antes de empezar algo contigo. Porque si no pueden hacer eso, si eligen el camino fácil de la mentira y el engaño, te están mostrando exactamente qué tipo de personas son. Y créeles, no cuando te prometen la luna y las estrellas mientras están en tu cama, sino cuando sus acciones con otros te muestran que su palabra no vale nada, que sus promesas son vacías, que su capacidad de traicionar es ilimitada cuando les conviene. Vanessa aprendió esa lección de la manera más dolorosa posible. Perdió años de su vida, su trabajo, su dignidad, todo por un hombre que resultó ser exactamente quien su esposa decía que era. No seas como ella. Ten más respeto por ti misma y por otros. El karma es real, y lo que construyes sobre mentiras eventualmente se derrumba. Y ahora, después de compartir mi historia completa, de desnudar mi alma ante ti, de mostrarte mis momentos más oscuros y mis victorias más dulces, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar una traición tan profunda que cambió fundamentalmente quién eres? ¿Has tenido que reconstruirte desde cero, aprendiendo quién eres sin la identidad que habías construido alrededor de otra persona? O tal vez conoces a alguien que está pasando por esto ahora mismo, alguien que necesita escuchar que hay esperanza del otro lado del dolor. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste algo profundo al escucharla, si te vi reflejada en mi dolor o en mi sanación, compártela. Compártela con esa chica que está dudando si quedarse con alguien que la traiciona o finalmente irse. Compártela con esa persona que piensa que no puede sobrevivir sin alguien que la está destruyendo poco a poco. Compártela con quien necesite recordar que la vida después de la traición no solo es posible, sino que puede ser más hermosa de lo que jamás imaginaron. Déjame en los comentarios de dónde eres. ¿Qué te hizo sentir esta historia? Si tienes una historia similar que quieres compartir, o simplemente si quieres enviar un mensaje de apoyo y fuerza a otros que están pasando por lo mismo. A veces saber que no estamos solos en nuestro dolor, que otros han caminado este camino oscuro y han encontrado luz del otro lado, es lo que nos da la fuerza para dar un paso más y luego otro, hasta que un día nos damos cuenta de que estamos corriendo hacia nuestro futuro en lugar de huir de nuestro pasado. Y si esta historia habló a tu corazón, si te inspiró aunque sea un poquito, si te dio un pequeño destello de esperanza en medio de tu oscuridad, entonces suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias reales, crudas, honestas, sin filtros ni finales falsos de Hollywood. Historias de personas normales enfrentando situaciones extraordinarias y saliendo del otro lado, tal vez golpeadas, definitivamente cambiadas pero nunca vencidas. Porque eso es lo que somos los sobrevivientes. No perfectos, no inquebrantables, pero sí resilientes. Siempre, siempre resilientes. Gracias por escuchar mi historia en su totalidad. Gracias por permitirme compartir mi dolor más profundo, mi proceso de sanación y mi triunfo final. Gracias por tu tiempo, tu atención, tu empatía. Y recuerda siempre esto. Grábalo en tu corazón como yo lo tengo grabado en el mío. No importa cuán oscura esté la noche, cuán imposible parezca que el sol vuelva a salir, el amanecer siempre llega, siempre. Es una ley natural, tan inevitable como la gravedad. Y cuando ese amanecer llegue a tu vida, te encontrará de pie, más fuerte de lo que nunca pensaste posible, más sabia de lo que eras antes del dolor, más auténtica de lo que jamás te permitiste ser, porque eso es lo que el dolor nos enseña si lo dejamos. No nos destruye, nos transforma, nos refina como el oro en el fuego, quemando todo lo falso, todo lo superficial, todo lo que no era realmente nosotros, hasta que lo único que queda es nuestra esencia más pura, nuestra verdad más profunda, nuestra fuerza más real. Y esa, mi querido amigo, mi querida amiga, es la lección más valiosa que el dolor puede enseñarnos, que somos mucho más fuertes de lo que creemos, mucho más valiosos de lo que nos dijeron,
y mucho más capaces de reconstruir nuestras vidas de lo que jamás imaginamos. Esta es mi historia, esta es mi verdad, y si resuena contigo, si ves parte de tu propia historia en la mía, entonces espero que también encuentres en ella la esperanza, la fuerza y la determinación para escribir tu propio final feliz, porque lo mereces. Todos lo merecemos. Hasta la próxima historia. Tentar novamente, oh Claude, pode cometer erros. Confira sempre as respostas.